Hola, hola, les habla el profe William y en esta ocasión vamos a hablar sobre el tema de composición de funciones. Muy bien, primero vamos a ver qué es una composición de funciones. Veamos el siguiente ejemplo. Tengo dos funciones, una llamada f con el criterio x al cuadrado más 1 y tengo otra función llamada g con el criterio 3x más 2. Acá tengo algunas preimágenes de la función f. Vamos a encontrar sus respectivas imágenes, es decir, vamos a encontrar el compañero del menos 2, del 3 y del 5. Entonces, para eso vamos a aplicar la fórmula o el criterio que tenemos ahí. Entonces sería el compañero del menos 2, en la fórmula sería cambiar la x por el menos 2, sería entonces menos 2 a la 2 más 1, y obtenemos que el compañero del menos 2 sería 2 a la 2, sería 4 positivo, más 1 sería 5. Entonces el compañero del 2 negativo sería el 5. Vamos a realizar lo mismo con el 3. El compañero del 3 sería 3 a la 2 más 1, que esto sería 3 a la 9 más 1, 10. Entonces el compañero del 3 sería 10. Y ahora vamos a encontrar el compañero del 5. El compañero del 5 sería 5 al cuadrado más 1. Y entonces nos quedaría así. 25 más 1, que sería 26. Y este sería el compañero del 5. Ahora sí, observen que ahora viene otra función g. Y vean qué interesante. Esta parte, el ámbito de esta función, que es 5, 10 y 26, y bueno, y en este caso también es el mismo codominio de la función, en este momento se está volviendo el dominio de la función g, porque vean que la función va de este conjunto a este otro, ¿no? Entonces, vamos a encontrar los respectivos compañeros del 5, del 10 y del 26, pero ahora en la función g, es decir, vamos a realizar el g de 5, es decir, el compañero del 5, en la función g sería 3 multiplicado por 5 más 2. Entonces, el compañero del 5 sería 3 por 5, 15. 15 más 2 serían 17. Entonces, vamos a colocar el compañero del 5 es el 17. Vamos a realizar lo mismo con el 10. El g de 10, el compañero del 10 en la función g, sería 3 por 10 más 2. Entonces, el g de 10 sería 3 por 10, 30, y 30 más 2 serían 32. Y el g de 26, vamos a realizarlo por aquí. G de 26, entonces sería 3 multiplicado por 26 y le sumamos 2. Entonces 26 por 3, eso nos da 78. Entonces g de 26 es 78 más 2 serían 80. Muy bien. Acabamos de encontrar cada uno de los compañeros, tanto del menos 2, del 3 y del 5 en la función f, y los compañeros o las imágenes del 5, del 10 y del 26 en la función g. Ahora la pregunta es, ¿existe algún modo, alguna forma para haber podido pasar desde estos números de este lado hasta este otro sin haber tenido que pasar por el 5? Y la respuesta es sí. Sí existe un modo para pasar de el menos 2 hasta el 17 digámoslo así, de una vez, sin tener que pasar siempre por el número del medio. Y de igual manera, podemos pasar desde el 3 hasta el 32 o del 5 hasta llegar al 80 sin necesidad de andar pasando ni por el 10 ni por el 26. A este proceso de pasar desde este número a este otro, es a lo que le vamos a llamar composición de funciones. Observen que tengo dos funciones y entonces vamos a componer esas funciones. Es como, por decirlo así, es como un pequeño atajo para no tener que pasar por este paso del medio y entonces ir desde el punto A hasta el punto C, por así decirlo. Muy bien, vamos a explicar qué es esa parte. Voy a borrar por acá para que vean cómo podemos hacer ese atajo. Esa parte de la composición se escribe así. Se escribe
Bueno, primero vamos a escribir un circulito y ese circulito es el símbolo de composición. Para escribir la composición de funciones se va a usar el nombre de la función, el símbolo y luego el nombre de la otra función que esté trabajando. Esto se lee f composición g o también se puede poner g composición f, pero no es lo mismo, el orden cambia, eso lo vamos a ver más adelante, el orden cambia. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es g composición f de x. Bien, esto que voy a hacer ahorita es esto, la igualdad, paréntesis, g composición f de x. La definición matemática dice así: si tenemos la composición de dos funciones, ¿okay? G composición f, entonces esto es exactamente lo mismo que tomar la primera función y sustituir el valor de x o de la variable que tenga en ese caso de esta función y cambiarla por toda la otra función que tenemos acá. Y para decirle unas palabras más sencillas, lo que voy a hacer es meter una función dentro de otra. Entonces, como yo lo que quiero llegar es a este número, al número g, entonces al número, digamos, de la función g, a la imagen, entonces utilizo la g de primero, porque yo necesito llegar a esto. Entonces, ¿cómo hubiéramos podido hacer todo ese cálculo para haber pasado del menos 2 hasta el 17 en un solo procedimiento? Bueno, como les decía, entonces vamos a utilizar composición f de x, que por definición sería tomar la función g y dentro de la función g meter la función f. Entonces vamos a hacerlo. Tomamos la función f, perdón, la función g, que sería 3x más 2. Y vamos a borrar la letra x. Y en lugar de la letra x vamos a poner toda la función f. Vea que todo esto que está aquí está haciendo como esta parte. Es como toda esta función lo que está haciendo es utilizando, digamos, el campito de esta x. Entonces, lo que vamos a realizar es esto. Vamos a quitar la letra x que tenía la función g y vamos a sustituirla por toda la función f. Y la función f es x al cuadrado más 1. Recordar que aquí es necesario escribir un paréntesis. Entonces vamos a realizar ya la multiplicación de esto. Sería 3 por x al cuadrado, sería 3x al cuadrado. 3 por 1 serían 3. Y tenemos el 2 acá afuera. Hacemos esa suma. 3 más 2 que serían 5. Y listo. Tenemos que g de f de x, o la composición de estas dos funciones, es 3x al cuadrado más 5. Y entonces aquí es donde vamos a poder ver cómo voy a llegar yo del número menos 2 hasta el 17. ¿Qué pasa si esta nueva fórmula que me quedó a este nuevo criterio, ¿okay?, cambiamos la letra x por el número menos 2? Vamos a ver, vamos a realizar por aquí. Entonces, en g de f de menos 2, que vamos a calcular ahora con el menos 2. Entonces sería 3 por, cambiamos la letra x por el menos 2, entonces sería menos 2 a la 2 más 5. Okay, estoy trabajando con esta nueva fórmula que me quedó. Realizamos los cálculos correspondientes. G de f de menos 2. Tenemos primero la potencia, entonces nos quedaría 2 a la 2, que es 4. 3 por 2 a la 2, que es 4, más 5. 3 por 4, 12, y 12 más 5 son 17. Entonces, de esta forma, pudimos llegar desde el menos 2 hasta el 17 sin necesidad de andar pasando por el 5. A este proceso que estamos haciendo, entonces es a lo que se le conoce como la composición de funciones. Ustedes pueden verificar que con esta misma fórmula
Si sustituyen la x por el 3, van a llegar al 32. Ejemplo, 3 al lado 9, 9 por 3, 27, y 27 más 5 son 32. Y lo mismo con el 5, si sustituyen el 5 aquí sería 5 al cuadrado, sería 25, 25 por 3 son 75, y 75 más 5 son 80. Entonces, esta formulita que está acá es una nueva fórmula que saqué a partir de estas dos, y lo que hacemos o lo que vamos a ganar es que me evito pasar por los números del centro y llego directamente al resultado que necesitamos. Vamos a ver algunos ejemplos para que esto quede más claro. Ok, al principio yo les había dicho que no es lo mismo realizar f con posición g que g con posición f. Acá lo podemos ver muy claramente. Vean que si yo necesito este número, entonces empiezo poniendo g con posición f, ¿okay? Y obtuve el 17. Si yo el que hubiera necesitado era este, entonces hubiera tenido que empezar f con posición g y hubiera obtenido el menos 2. Entonces, este es un claro ejemplo de que depende del orden, obviamente no voy a llegar al mismo número. Puede ser que llegue a un menos 2 o que llegue a un 17. Entonces vamos a hacer un ejemplo para que observen que las fórmulas no es igual trabajar f con posición g que g con posición f. Muy bien, entonces vamos a realizar primero f con posición g. Recuerden que por definición matemática, ¿verdad? Lo que estábamos viendo, esto es igual a tomar la función f y dentro de la función f meter la función g. Entonces, tomamos la función f, que sería 5x menos 8. Y dentro de la función f vamos a borrar entonces la x y la vamos a sustituir por la función g. Estoy metiendo la función g dentro de la x, ¿verdad? Entonces, la función g es menos 3x al cuadrado. Muy bien, entonces observen que el 5 está multiplicando este valor, ¿verdad? 5 por la x menos 8. Vamos a realizar la operación que nos está quedando aquí. Sería 5 por 3, 15, más por menos sería menos x al cuadrado menos 8. Muy bien, ya no hay nada más que hacer acá, ya se simplificó. Por lo tanto, f de g de x es igual a esta fórmula que tenemos acá, 15x al cuadrado menos 8. Ahora vamos a realizar entonces g con posición f para que observen que las fórmulas no son iguales. Entonces, g con posición f de x, por definición es tomar la función g y dentro de la función g meter la función f. Entonces, ahora, ¿quién es la función g? La función g es esta, menos 3x al cuadrado. ¿Okay? Vamos a borrar la letra x entonces de la función g y en lugar de la función de la letra x lo vamos a sustituir por todo esto, que sería 5x menos 8. Tenemos que poner un paréntesis ahí. Ahora, aquí hay que tener mucho cuidado, porque si ustedes observan, esto que me está quedando en este paréntesis es una fórmula notable, un producto notable. Entonces, hay que resolver primero el producto notable. Voy a recordar aquí, ya esto lo hemos visto en algunos videos anteriores, pero vamos a recordar que esto, hay varias maneras de hacerlo, pero yo por lo general recomiendo aprenderse una estructura que es paréntesis al cuadrado menos 2 paréntesis, paréntesis, más paréntesis al cuadrado. Y entonces, este primer término, 5x, se coloca en los dos primeros paréntesis y el 8 se coloca en los otros dos paréntesis. Y simplemente ya resolvemos lo que nos está dando ahí. Aquí sería 25 al cuadrado. Se multiplican todos los números por los números aquí en la parte del centro. 8 por 5, 40, por 2 serían 80. Y 8 por 8 serían 64. Entonces, este menos 3 va a multiplicar todo este resultado que teníamos ahí. Sería 25x al cuadrado menos 80x más 64. X más 64.
Ahora sí, lo que nos faltaría sería simplemente ya multiplicar. Entonces tenemos 3 por 25 sería menos 75. La x al lado se mantiene. 3 por 8, 24. Entonces sería más 240. Y nos faltaría entonces hacer ahora 3 multiplicado por 64, que eso nos da 192, menos por más menos. X menos 192. Muy bien. Y este criterio que tenemos acá es G con posición F o G de X. Entonces, como pueden ver, ven que las formulitas que nos quedaron, en este caso es esta formulita, y en este caso fue esta otra, observen que son completamente diferentes. Entonces, este ejercicio o este ejemplo es para que podamos comprobar que no es lo mismo hacer F con posición G que G con posición F. Muy bien, vamos a analizar otro ejemplo. Aquí me están pidiendo F con posición G y G con posición F, pero ya de un número específico. Y ya no cuando vean la diferencia. Cuando acá lo que viene es la letra X, lo que tengo que trabajar es como más algebraicamente. Tengo que buscar una fórmula, es lo que me están pidiendo. Pero en este otro ejemplo, ya lo que viene acá es un número específico, igual acá. Entonces, lo que me están pidiendo aquí es como encontrar el compañero del 10 en esta composición. Esta composición que me están dando ahí significa, definición matemática, tomar la primera función, que en este caso la función f, tome la función f, y dentro de la función f, okay, vamos a meter el compañero del 10. Y esto lo vamos a empezar resolviendo de adentro hacia afuera. Primero vamos a encontrar el g de 10. Entonces, el g de 10 es el compañero del 10 en la función g. Observen que la función g tiene esta fórmula, menos 3x al cuadrado. Entonces, para encontrar el g de 10 tenemos que borrar la letra x y sustituirla por el 10. Ahora sí, realizamos el cálculo correspondiente, sería el g de 10. 10 a la 2 sería 10 por 10, 100. Y 3 por 100 negativo, pues sería menos 300. Ahora sí, todavía no se ha terminado el ejercicio, porque hasta el momento lo único que he encontrado es esta parte de adentro. Recuerden que yo dije que se tenía que empezar a resolver de adentro hacia afuera. Entonces, si todo esto, ese g de 10 da 300 negativo, entonces lo que me está quedando todavía sería un f de menos 300. Quiere decir que ahora lo que necesito es calcular el compañero del 300 negativo, pero en la función f. Y eso sería así: tomar la función f, 5 por, cambiamos la letra x y la sustituimos por el valor que acabamos de encontrar ahí, que sería menos 300, y luego menos 8. Entonces quedaría que el compañero del 300 negativo sería 5 por 3, 15, entonces son 1500. Y menos 1500 menos 8 daría menos 1508. Signos iguales se suman y se conserva el signo. Ok, entonces, ya para finalizar esta parte, entonces podemos decir que f con posición g de 10 es igual a menos 1500. Ok, entonces empieza siempre de adentro hacia afuera. Ahora vamos a realizar la segunda parte del ejercicio. Me están pidiendo encontrar g con posición f de menos 2. De acuerdo con la definición que vimos, entonces g con posición f de menos 2 significa tomar la función g y adentro de la función g meter el f de menos 2. Y como lo vimos antes, se va a empezar a resolver siempre de adentro hacia afuera. Primero, encontremos quién es el f de menos 2. El f de menos 2 sería, tomamos la función f, sería 5
multiplicado por la x, pero vamos a cambiar la x entonces por el menos 2 y luego menos 8. Acá nos quedaría entonces que el compañero de menos 2 sería 5 por 2 serían menos 10 y menos 10 menos 8 serían menos 18. Ahora, no hemos terminado, lo único que hemos escrito hasta el momento o hemos averiguado es que esta partecita de acá da menos 18. Ahora me hace falta encontrar la parte de afuera. La parte de afuera sería entonces encontrar g de menos 18. G de menos 18 es agarrar o tomar la función g, que es menos 3x a la 2, y sustituir la letra x por el menos 18. Y como está al cuadrado, entonces vamos a tener que poner un paréntesis por ahí. Ok, entonces sería g de menos 18 es igual a menos 3, se hace la potencia primero, 18 al cuadrado serían 324, positivo, base negativa exponente al resultado positivo, y finalmente vamos a multiplicar entonces 324 por 3 negativo, que esto daría menos 972. Y entonces ya para poner la respuesta podemos decir que g con posición f de menos 2 es igual a menos 972. Muy bien. Y pues bien, vamos a un último ejemplo. A veces la composición o las funciones no me las dan en criterios, sino por medio de alguna tabla. Entonces vamos a aprender cómo se puede interpretar esto. Aquí me están pidiendo realizar tres cosas: f con posición g de 9, g con posición f de 4, y observen esta aquí interesante, f con posición f de 0. Yo puedo componer una función con ella misma, no necesariamente tiene que ser con otra. Entonces vamos a realizar cada uno de estos. Empecemos primero con f con posición g de 9. Observen que es sencillo si llevamos la definición. Por ejemplo, la definición dice que hay que tomar la función f y encontrar o meter más bien en la función f el g de 9. Esto es lo que dice la definición. Recuerden que se empieza de adentro hacia afuera. Entonces primero vamos a encontrar quién es el g de 9. Observen que esta tabla es para la función f, esta es para la función g. Entonces yo voy a buscar el 9 aquí en el valor de las x. Aquí está el 9. ¿Y quién es el compañero del 9? El compañero del 9 es el 6. Entonces quiere decir que toda esta parte va a dar 6. Ahora, observen que me están preguntando el compañero del 6, pero ahora en la función f. Entonces me vengo para la función f, busco al número 6 en el valor de la x, aquí, y el compañero del 6 es el número 7. Ok, entonces f con posición g de 9 es igual a 7. Este sería el resultado de este ejercicio. Vamos a ponerlo por acá, que f con posición g de 9 es igual a 7 entonces. Muy bien, vamos a hacer el siguiente. El siguiente sería g con posición f de 4. Entonces, por definición matemática, esto sería g de f de 4. Empezamos siempre de adentro hacia afuera. Entonces, ahora lo que necesito es irme para la función f y buscar el número 4. En la función f, el número 4 está aquí y el compañero del 4 es el 5. Entonces, el f de 4, o sea, el compañero del 4 es el 5. Entonces, todo esto lo cambio por el 5 porque es el compañero del 4. Y ahora lo único que me hace falta es encontrar el compañero del 5, pero en la función g. Entonces, me vengo para la función g, buscamos al 5 y resulta que el 5 tiene como compañero al 3. Entonces ya tenemos la respuesta al ejercicio, que g con posición f de 4 es 3. Y el último, que vamos a componer f con posición f de 0, que es un ejemplo para hacer una composición de una función en ella misma. Entonces
sería de esta forma. Primero vamos a escribir la definición matemática. Entonces sería tomar la primera función y dentro de la primera función meter la segunda. Nada más que en este caso la segunda función es ella misma. Empiezo siempre de adentro hacia afuera. Entonces, ¿quién es el compañero del 0? Bueno, me vengo para la función f, busco el número 0 y encuentro que el compañero del 0 es el 1. Entonces, toda esta parte va a dar un 1. Y ahora bien, vengo a la parte de afuera. Resulta que en la parte de afuera tengo que encontrar quién es el compañero del 1, pero en la función f también. Entonces, vengo en la función f, busco al 1 y resulta que el 1 tiene como compañero al 3. Y entonces ya encontramos la respuesta. Sería que f con posición f de 0 es igual a 3. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado con el tema de composición de funciones. Espero que les haya gustado. Nos vemos próximamente en un nuevo video.